Muy bien, Kevin. Buenos días, Kevin. Muy buenos días. Buenos días. Aquí andamos, echándole ganas, ¿verdad, Kevin? Sí, Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo te ha ido con todo? bien. Me da gusto, Kevin. Sí. Buenos días, Devani. Espero te encuentres bien. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a empezar a echarle ganas todo. Ahorita vamos a ver lo que es una galería de proteínas membranales. ¿En dónde están posicionadas las proteínas? Las células, entran en contacto con sus alrededores a través de los lípidos y proteínas de una membrana plasmática. En ese sitio reciben y envían diversas sustancias y señales. En los organismos moleculares, este es el sitio donde las células que defienden al organismo encuentran evidencia de un ataque. Es el sitio donde las células se adhieren entre sí, en los tejidos o a la matriz extracelular. Las proteínas participan en la mayoría de estas tareas. Y en este caso, nuevamente, veremos cómo se traduce la estructura molecular en funciones específicas. Las proteínas integrales interaccionan con las partes hidrofóbicas de los fosfolípidos de la bicapa y no son fáciles de mover. La mayoría de ellas abarca la bicapa con sus dominios hidrofílicos, extendiéndose más allá de ambas superficies. Las proteínas periféricas están posicionadas en la superficie de la membrana, no en la bicapa. Mediante interacciones débiles, incluidos puentes de hidrógeno, se asocian con las proteínas integrales y con las cabezas polares de los lípidos de la membrana. Vamos a ver qué funciones tienen.
vamos a ver los principales tipos y funciones de las proteínas membranales. Encontraremos ejemplos específicos de estas proteínas. En particular las que tienen iconos simples en la parte superior. Una de ellas son las proteínas de adherencia. Estas proteínas se encuentran embebidas en la membrana plasmática. Ayudan a la célula a adherirse a otra o a alguna proteína, como el colágeno, que forma parte de la matriz extracelular. Las integrinas, incluida la que aquí se muestra, también transfieren señales a través de la membrana. Otros ejemplos son las de caderinas de una célula que se enlazan con caderinas idénticas de la célula cercana. Las selectinas unen a las células entre sí, adheriéndose a polisacáridos específicos que abundan en el endotelio, que es el recubrimiento especial de los vasos sanguíneos y el corazón. Y luego están las proteínas de comunicación intracelular. Que estas proteínas se igualan a otras proteínas idénticas en la membrana plasmática de una célula adyacente y forman un canal que conecta directamente sus citoplasmas. Las señales químicas y eléctricas fluyen por ese canal. Este tipo de unión de brecha cardíaca abunda en las células del músculo cardíaco. Las señales fluyen con tal rapidez de una célula a otra que todas se contraen de manera conjunta, como una unidad funcional. En este modelo solo se muestran las partes del ensamblaje de la unión de brecha de mayor densidad. Y los detalles al respecto, pues lógico, aún se desconocen. Y luego están las proteínas receptoras. Los receptores embebidos en la membrana constituyen sitios de anclaje para diversas hormonas y otras señales, y ocasionan que las células blanco modifiquen su actividad,
Sus blancos son las células con receptores para la molécula señalizadora. Que una señal puede ocasionar que la célula sintetice determinada proteína, acelere o bloquee alguna reacción metabólica, segregue alguna sustancia o se prepare para dividirse. También se muestra un receptor de somatotropina, llamada también hormona de crecimiento. Se observan copias de este receptor en la mayoría de las células del cuerpo de los vertebrados. La molécula de somatotropina está enlazada a él, desencadena divisiones celulares que producen aumento de tamaño durante el crecimiento y desarrollo. También están las proteínas de reconocimiento. Toda membrana plasmática tiene glucoproteínas y glucolípidos con cadenas laterales de azúcar proyectándose por encima de ellas. Estas identifican a la célula como no perteneciente al ser, extraña o perteneciente al ser, que pertenece al propio cuerpo o tejido. Algunas tienen funciones de defensa tisular. Los fragmentos extraños enlazados con el HLA incitan a las células inmunes a la batalla. Otras proteínas de reconocimiento ayudan a las células del mismo tipo a encontrarse y unirse unas con otras durante la formación de los tejidos. Y luego están los transportadores pasivos, que son canales que permiten solutos específicos. Se desplacen a través de ellos sin requerimiento de energía. Así el soluto simplemente se difunde a través de la membrana, siguiendo un gradiente estético o de concentración. Diversas células, animales y vacuolas, vegetales, tienen muchos canales abiertos para permitir el paso de agua. Acuaporinas. Otros canales cambian de forma.
cuando el soluto los atraviesa. El GUT7T1 que se enlaza con glucosa y le ayuda a atravesar la membrana plasmática del eritrocito. El contraportador de cloruro y carbonato permite de manera pasiva que los iones cloruro y bicarbonato atraviesen la membrana en sentidos opuestos y de manera simultánea. Otros tipos son las proteínas canal y ion selectivas, con compuestas moleculares y ciertas compuertas se abren o se cierran con rapidez. Cuando una molécula pequeña se enlaza a ella o cuando la distribución de cargas eléctricas a través de la membrana cambia. Las células nerviosas y musculares tienen canales con compuerta para los iones sodio, calcio, potasio y cloruro. Y los transportadores activos, aquí dice que las proteínas de transporte activo son las que bombean un soluto específico a través de la membrana hacia el lado donde se encuentra más concentrado y tiene menos probabilidad de desplazarse por sí solo. Otras bombas son contraportadores que permiten que cierto tipo de soluto fluya pasivamente, colina abajo, mientras bombean otro soluto de tipo distinto, colina arriba. Los transportadores dependientes de ATP se denominan bombas. AT-pasa. La mayoría de las AT-pasa tipo P constan de cadena polipeptídica. La cadena de calcio o la bomba de cadena de calcio, que aquí se muestra azul, constituye un ejemplo. La bomba de sodio y potasio es otro. Las AT-pasas tipo V bombean iones hidrógeno H positivo y activan enzimas hidrofílicas en las células de hongos vegetales y animales. Las ATP pasas tipo F de las células procariontes, vegetales y animales bombean iones H positivo a través de la membrana. También pueden funcionar en sentido contrario, de modo tal que permita el flujo de iones H positivo a través de ellas
para impulsar la síntesis de ATP. Por lo tanto, se les da un nombre más preciso. ATP sintasas. Todas ellas, de las que acabo de mencionar, abarcan la bicapa. En los organismos multicelulares, las proteínas de adherencia ayudan a las células del mismo tipo a localizarse, unirse y permanecer en los tejidos adecuados. Una vez que se forman los tejidos, algunos sitios de adherencia llegan a formar parte de las uniones celulares. Y las proteínas de comunicación forman canales ensamblados a través de las membranas plasmáticas de dos células y permiten el flujo de señales y sustancias con rapidez entre sus citoplasmas. Las proteínas receptoras se unen con sustancias extracelulares, como las hormonas, las cuales desencadenan cambios en la actividad celular. Por ejemplo, las enzimas que inician los mecanismos para el desarrollo y la división celular comienzan a funcionar cuando una hormona específica se enlaza con los receptores para ella. Las distintas células tienen muchas combinaciones diferentes de receptores. Las proteínas de reconocimiento son como huellas digitales, moleculares, que identifican cada célula, pertenece o no a determinado tejido o individuo. Las proteínas de transporte permiten que los solutos atraviesen la membrana de manera pasiva, pasando por su interior, o los bombean de forma activa. Y otras proteínas, incluidas las enzimas, se encuentran embebidas en las membranas celulares. Algunas enzimas también están asociadas con otros tipos de proteínas. ¿Y qué pasa? Son necesarias para su funcionamiento. Las proteínas de membranas incluyen transportadores que de manera pasiva o activa desplazan sustancias hidrosolubles a través de la bicapa lípida. También incluyen diversas enzimas. La membrana plasmática, en particular de las especies multicelulares, tiene muchos receptores
además de proteínas que funcionan en la adherencia intercelular, en la comunicación celular y en el autorreconocimiento. ¿Cómo es que las proteínas de membrana permanecen en su sitio? Hace algún tiempo, los investigadores encontraron la manera de dividir la membrana plasmática para llegar a la parte media de su bicapa. Y observaron que las proteínas no estaban diseminadas como una capa de recubrimiento sobre la bicapa, como algunos habían propuesto, sino que había muchas proteínas embebidas en la misma. Estaban ubicadas estas proteínas de manera rígida en la membrana. Eso no se supo sino hasta que los investigadores diseñaron un experimento ingenioso. Indujeron a una célula humana aislada a fusionarse con una célula aislada de ratón. Las membranas plasmáticas de las células de las dos especies se mezclaron y forman una sola membrana continua y una célula híbrida nueva. La mayor parte de las proteínas membranales se mezclaron entre sí en menos de una hora. El resultado de un experimento donde las membranas plasmáticas de células de dos especies se indujeron a fusionarse. Las proteínas de membrana se desplazaron en sentido lateral y se mezclaron. Célula humana más célula de ratón se fusionan para dar la célula híbrida. Y esta a su vez, proteínas de ambas células en la membrana fusionada. Ahora ya sabemos que muchas proteínas membranales tienen libertad para desplazarse de forma lateral en la bicapa lipídica, pero otras permanecen en su sitio original. Algunos tipos de proteínas se agrupan en sí y no se desplazan en relación con sus compañeras. Los receptores proteicos de su acetilicolina que participan en el flujo de información a través del sistema nervioso. Son de este tipo. Y luego otras se encuentran unidas a elementos del citoesqueleto que limitan su desplazamiento lateral. La glucoforina
se encuentra unida a una malla de proteínas de espectrina con enlaces cruzados. También se encuentra unida a ella una proteína de transporte. Que intercambia iones fluoruro por iones bicarbonato a través de la membrana plasmática. Ahora pensemos en la difusión, que determina que una sustancia se desplace en uno u otro sentido a través de la bicapa lipídica o a través de una proteína membranal. Y parte de la respuesta se relaciona con el proceso llamado difusión. Pensemos en las superficies de la bicapa. Muchas sustancias están disueltas en el agua, pero los tipos y cantidades no son los mismos cerca de las dos superficies. La propia membrana causa esta diferencia y la mantiene. ¿De qué manera? Toda membrana celular presenta permeabilidad selectiva. La estructura molecular permite a algunas sustancias, pero no a otras, atravesar la membrana de cierta forma y en ciertos momentos. Por ejemplo, las cadenas de lípidos de la bicapa son principalmente no polares. Y como resultado, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono y otras moléculas pequeñas no polares pueden atravesarla con toda libertad. Aunque las moléculas de agua son polares. Algunos se deslizan por las brechas que se abren cuando las colas de hidrocarburos se flexionan y se doblan. La permeabilidad selectiva de las membranas celulares, las pequeñas moléculas no polares y algunas moléculas de agua atraviesan la bicapa lipídica. Los iones y las moléculas polares o hidrosolubles de mayor tamaño y el agua en que están disueltas no pueden atravesarla. Las proteínas de transporte les ayudan a atravesarla de manera activa o pasiva. El oxígeno, dióxido de carbono y otras moléculas pequeñas no polares, algunas moléculas de agua. Y la glucosa y otras moléculas grandes polares e hidrosolubles iones, por ejemplo, el hidrógeno, nitrógeno, potasio, cloruro, positivos, son moléculas de agua. En contraste, la bicapa no es permeable
a las moléculas polares de gran tamaño como la glucosa, ni tampoco es permeable a los iones. Las proteínas de la membrana les ayudan a atravesarla. En ocasiones las moléculas de agua en las cuales se encuentran disueltas, estas sustancias atraviesan junto a ellas o junto con ellas. Esos puntos de barrera y de cruce en las membranas son fundamentales, ya que el metabolismo depende de la capacidad de las células para aumentar, reducir y mantener las concentraciones de las moléculas y iones necesarios para reacciones específicas. ¿Qué es un gradiente de concentración? Ahora imaginemos las moléculas o iones de algunas sustancias en las cercanías de la membrana celular, desplazándose de manera constante y chocando y rebotando en forma aleatoria, unas con otras. Chocan con más frecuencia en sitios donde se encuentran más concentradas. Cuando la concentración en cierta región difiere de la región adyacente. La condición se llama gradiente. En general, un gradiente de concentración es la diferencia en el número de iones o moléculas de una sustancia por unidad de volumen en regiones adyacentes. En ausencia de otras fuerzas, cualquier sustancia se desplaza de la región donde esté más concentrada a la región donde esté menos concentrada. A las temperaturas biológicas, la energía térmica de las moléculas impulsa este desplazamiento. Aunque estas moléculas chocan de forma aleatoria millones de veces por segundo, su desplazamiento neto las impulsa a alejarse del sitio donde se encuentran más concentradas. Y la difusión es el nombre del desplazamiento neto de moléculas o iones similares a través de un gradiente de concentración. Es un factor que influye en el desplazamiento de las sustancias a través de las membranas y por el fluido citoplásmico. En las especies multicelulares también se desplazan sustancias entre regiones y entre el cuerpo y su entorno. Por ejemplo, cuando se acumula oxígeno en las células de las hojas de las plantas, puede
difundirse hacia el aire que se encuentra dentro de la hoja. Y después hacia el aire que se encuentra fuera, donde su concentración es inferior.